Buenos días a todos. Espero hayan tenido una buena semana. Buenos días a todos. Bueno, estamos esperando que se conecten. Se conecten. Espero que hayan tenido una bonita semana. Calurosa, por cierto, porque esta semana estuvo, creo que peor que el verano. Ha estado muy fuerte el calor, ¿verdad? Ha estado bastante fuerte el calorcito. Buenos días a todos, espero que estén pasando un buen domingo. Ni tan bueno porque tienen que estar estudiando, ¿verdad? Pero ni modo. Es parte del proceso para llegar a ser abogados y notarios, como ustedes bien lo saben. Entonces nos toca esforzarnos un poquito más, pero cuando ya tenemos nuestra profesión en nuestras manos, pues es bastante bonito. Ustedes se van a sentir realizados y muchos motivos para venir a estudiar los domingos y para estar conectados los domingos y estar llevando a cabo todo este proceso, ¿verdad? Buenos días. Vamos a empezar ahora a hablar de las partes, ¿verdad? Y hablamos de lo que son los principios. La semana pasada, en 2 semanas, vimos que eran todos los principios del derecho procesal laboral. Son muy parecidos o bastante parecidos a los principios del derecho laboral en sí, pero no son los mismos. Ustedes ya lo saben, yo ya les expliqué cada uno de ellos y traté de la manera de fundamentar la mayoría, ¿verdad? Pero ya sabes de que la mayoría de principios pues están regidos por el código laboral. Entonces vimos todos y cada uno de ellos, que es un derecho también tutelar, que también es un derecho propietario, también vimos que es un derecho poco formalista, entre tantos los principios que son fundamentales para llevar a cabo todo lo relativo al proceso laboral. Porque si faltara uno de esos principios, ¿verdad? No podríamos llevar a cabo lo que es dicho proceso. Imagínense ustedes que no exista la inmediación procesal, por ejemplo, no habría la comunicación entre juez y las partes. O que bien, por el contrario, no existiera el principio de publicidad, pues ustedes no podrían ir hacia el juzgado como partes y verificar el proceso, verificar qué es lo que está dentro del proceso. Entonces, sabemos perfectamente de que no pueden faltar, digamos, ninguna de los principios que rigen el derecho procesal laboral. No podemos digamos, no podemos ni siquiera pensar en el hecho de que falte un principio, porque tenemos que cumplir con todas esas normas y con todos esos principios para llevar a cabo un debido proceso, que es a lo que nosotros queremos llevar, al debido proceso. Entonces ahora vamos a ver lo que son las partes y vamos a ver con esto quiénes son los que intervienen, ¿verdad? En el derecho procesal laboral. Vamos a leer el artículo 8 del Código Civil. Ya ustedes saben lo que es la capacidad, me imagino que ustedes ya pasaron todos los cursos de civil o están llevando procesales civil, si no estoy mal.
El artículo 8 establece la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquieren por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Ok, aquí nos están diciendo, ¿verdad? Y nos están dando a entender que la capacidad es el ejercicio de los derechos. Es decir, que yo soy capaz, en ese momento yo adquiero derechos tanto como obligaciones. Pero eso hablando de sobrecapacidad para representar. En este caso estamos hablando de una capacidad, dice aquí, de 14 años. ¿Qué sucede con esto? Esto ya es una capacidad relativa, porque tengo capacidad, ¿sí? Porque la ley me está a mí invistiendo con esa capacidad que yo al cumplir los 18 años, yo ya puedo tomar mis propias decisiones, yo puedo irme, en cierto modo, independizarme como ser humano, puedo empezar a emitir ciertos derechos como lo son el sufragio. En años anteriores se podían casar, ¿se recuerdan? Ahora, pues definitivamente si no han cumplido la mayoría de edad, los matrimonios no se pueden llevar a cabo. Entonces, ¿con esto qué sucede? Acá me dicen que los mayores de 14 años en nuestro Código Civil, que han cumplido los 14, son capaces para algunos actos determinados, dice. Vamos a ver cuáles son esos actos determinados. Y para esos actos determinados, entre algunos, vamos a ir a nuestro artículo 31 del Código Laboral o la ley de trabajo. Vamos a ir al artículo 31, en el cual versa, ¿verdad? Ahora nadie me puede ayudar a leer, pero espero que yo lleven la lectura conmigo, por favor, porque esa es la idea, de que ustedes vayan marcando en sus leyes y que vayan entendiendo cómo está esta situación. Entonces, para acá es muy sencillo. Tienen también, dice, capacidad para contratar su trabajo, para percibir y disponer de la retribución convenida y en general para ejercer los derechos y acciones que se deriven del presente código, de sus reglamentos y de las leyes de previsión social. Los menores de edad de uno u otro sexo que tengan 14 años o más, y los insolventes fallidos. Ya, ahí tienen que subrayar ustedes los menores de edad de uno u otro sexo que tengan 14 años o más y los insolventes fallidos, ¿sí? Insolventes y fallidos. La capacidad específica a que alude el párrafo anterior lo son solo para efectos de trabajo y en consecuencia no afectan en los demás el estado de minoridad o en su caso el de incapacidad por insolvencia o quiebra, ¿ya? O sea que los insolventes también tienen esta capacidad relativa. La interdicción judicial declarada del patrono no invalida los actos o contratos que haya celebrado el ejecutado con sus trabajadores anteriormente a dicha declaratoria. Es decir, que si el patrono ha sido declarado interdicto por X o Y motivo, no sabemos por qué, esto no invalida los contratos que éste haya celebrado anteriormente con sus trabajadores. Ahora bien, acá tenemos claro, ¿verdad?, que los menores de edad tienen esta capacidad relativa, porque sí pueden trabajar, por decirlo así. La capacidad acá entonces ya se vuelve relativa, porque ya no lo estamos dejando hasta los 18 años, sino que estamos pudiendo ver aquí que los mayores, dice, de 14 años ya pueden ejercer labores. Y si nos damos cuenta, en Guatemala es un tema bastante complicado y complejo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la mayoría acá sí son menores de edad. Muchos trabajan y la mayoría de empresas trabajan con menores de edad. ¿Por qué razón? Muchas veces les pagan menos. La verdad, los patojos, por lo que yo les digo patojos,
son como más chispudos, que tienen esa cuestión de ser más rápidos y hacen las cosas mucho más precisas. Algunos, no todos, pero la mayoría. Y si se dan cuenta ustedes, en empresas grandes es poco lo que tienen menores de edad, pero en las empresas pequeñas y trabajos informales es donde más vemos a los menores de edad trabajando, porque solo llegan a contratarlos, ni siquiera hay un contrato escrito, sino simplemente un contrato verbal, en donde simplemente el menor llega y sí, es otro tema, pero sí es bastante complicado, como les digo. Por eso les estaba diciendo, porque a donde usted vaya, en la calle a donde vaya, siempre va a encontrar menores de edad vendiendo en todos lados. A mí me dan cierta ternura y a veces tengo ese lado de decirle, le compro o le ayudo y no tomo su producto. Pero les soy muy sincera, a veces, como usted mismo lo está diciendo, pienso quién está atrás de ella, porque no puede estar actuando sola, quién le compró los dulces, quién la está explotando, serán sus propios papás o serán otras personas, al igual que los ancianos, porque esto pasa no solo con los menores de edad, sino con los ancianos. Entonces es un tema, pues como les repito, bastante complejo, pero que está en nuestro país, ¿verdad? Que está latente. Entonces sabemos que la mayor parte de los menores de edad trabajando van a estar, como les repito, en una esquina o en un lugar, incluso en las como trabajo de limpieza, o sea, domésticos, trabajos domésticos. Hay muchas niñas, hay muchos niños que los papás mismos los mandan, incluso menores, ya no de 14, sino menores de 14 años, de 12, 10 años, ¿verdad? Me van a decir ustedes, pero ¿cómo la ley lo permite? Lastimosamente, como les vuelvo a repetir, vivimos en un país que está totalmente subdesarrollado, atrasado, sobre todo en muchas cosas. Entonces, la situación aquí es bastante complicada y bastante, para mí, preocupante. Porque más en el sentido de que, me voy a salir del tema un poquito, pero si nos damos cuenta cuántas niñas, y ya no solo niñas, sino niños también, son abusados, incluso a veces por sus mismos patronos, incluso a veces por sus mismos padres, padrastros, hermanos, qué sé yo. Y si a un niño lo tenemos que proteger, pero no tiene los medios para protegerse, hay que mandarlo a trabajar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mamá no tiene los medios, porque yo como papá, yo como mamá no tengo los medios para protegerlo, para hacerlo. Tendría que tenerlo, porque si lo traje al mundo, yo tengo la firme creencia de que si usted no puede con su vida, no traiga una vida más a este mundo. Si no puede con su vida, menos va a poder con la vida de otro ser humano. Entonces, yo me pongo a pensar, es una gran responsabilidad como seres humanos seguir trayendo hijos al mundo sin tener la capacidad, pero ni siquiera para tener uno. Imagínense, esas familias tienen 2, 3, 4, 5, 8 hijos. Y eso se da mucho en el interior, y esos son los menores de edad los que el día de mañana salen hacia la capital a trabajar. Cuando ustedes los miran, hay niños de 12 años que emigraron solitos, se vinieron hacia la capital buscando trabajo, porque donde ellos vivían simplemente el trabajo no les daba para comer, y los mismos papás los mandan hacia la capital a que vayan a buscar trabajo, porque sabemos que como en el interior los papás los ven como un medio de trabajo, ya como una situación ya no de parir hijos en sí, sino ya los ven como un medio de trabajo. Este me va a ayudar para más. Yo tengo, por ejemplo, a veces en la cosecha, él me va a ayudar en esto. Si tengo un negocio, ellos me van a ayudar y no tengo por qué pagarles, porque mi obligación no es pagarles, sino que simplemente por su comida ellos trabajan, ¿me entienden? Dice que es insolventes y fallidos son los que fueron declarados, por ejemplo, en una quiebra, cuando se declara una quiebra y ellos fueron declarados ya totalmente que están en quiebra, o que no están solventes, ¿ya? Pero siempre con declaración judicial, que no están solventes en algún asunto, por ejemplo, de algún negocio.
alguna empresa fue cerrada totalmente y ya fue declarada que no tiene la solvencia para seguirles pagando, o ya fue declarado en quiebra. Entonces ellos sí tienen esa capacidad también relativa. Ellos también pueden seguir contratando. A eso se refiere con insolventes y fallidos. Dice, vasectomía sería bueno. Tristemente, licenciada, en Guatemala las leyes ya no respetan a ningún ámbito. Sí, es cierto. Literalmente son así, sí, son vistos como una herramienta, pues ya los ven como trabajo. Y es lo que les decía yo, por eso es de que a veces tienen muchos niños, tienen muchos hijos, y porque los ven como ya los ven como un medio de producción. Más adelante él me va a dar de qué comer y mi familia va a tener cómo seguir adelante, porque como yo. Y otra cosa que les inculcan a los niños es: me tenés que ayudar, porque por ejemplo, él es el mayor, por ejemplo, le estoy hablando de 14 años, y los otros vienen una marimbita de 5, 6, 7, 8, no sé cuántos. Tenés que ayudarme, es tu hermano, me tenés que ayudar con él, no solo a cuidarlo y a criarlo, sino también económicamente. Me tenés que ayudar, porque tal vez el muchacho llega súper cansado de trabajar y lo primero que hace la mamá es: ¿cuánto ganaste? Quiero ver el dinero, dame el dinero. Y es una situación bastante complicada. Déjenme, voy por agua porque ya me dio sed. Entonces son vistos vasectomía. ¿Usted cree que con la cultura que tenemos en Guatemala los hombres quieren hacerse la vasectomía? La mayoría no quiere. La mayoría dice: duele. La mayoría dice: ay, ya no voy a poder tener hijos si se me caso de nuevo, porque ya tienen 3 matrimonios y encima quieren otro más y tener otro hijo más. Imaginémonos. Dice hasta 10 hijos. Sí, es cierto. Ellos esperan que algunos los esperen, de algunos los ayuden, incluso tienen hijos. Sí, la verdad es que sí hay bastante problema con eso. Como les digo, ya los ven como un medio de trabajo, los ven como un medio de producción, los ven como cualquier cuestión que a mí le va a traer retribución económica en un futuro. Y es ahí donde tenemos el principal problema con los menores de edad. Sí, y les digo esto que se da más en el interior, porque por lo menos aquí, no les voy a decir que al 100%, porque también aquí en Guatemala sabemos de que la situación aquí también es alarmante. Lo único que aquí todavía la gente se detiene un poco más, porque dicen: ay, no, sí tienen, porque sí tienen varios hijos. No les voy a decir que se quedan con uno, porque la mayoría tienen un promedio de 2 a 3 hijos. Yo lo he visto así, de 3. Hay muchos que ya todavía se atreven a tener 4. Pero si usted va al interior, allá se queda usted asustado, porque preguntan: ¿cuántos hijos tiene? 10, 8, 10, 12. Yo conocí una señora que tuvo 12 hijos y yo: santos Dios, dije yo. Y cuando me di cuenta, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, trabajaban. ¿Y qué sucede con esto? Con esta presión de trabajo, lo que hacen, si están acostumbrados a trabajar, desde chamaquitos y desde niños, lo que va a pasar con esto es de que cuando lleguen a una edad, por ejemplo, 15, 16 años, ellos ya no van a querer saber nada. Ellos lo que van a querer es casarse e irse. Si bien les va a casarse. Háganse la vasectomía y no van a tener. Claro.
Claro. Por eso les digo yo, y más aún ahora, porque 2 es suficiente, claro, por eso les decía yo, es una cuestión de, también un poco de cultura. Tenemos que estar conscientes de que es una situación muy complicada y que tenemos que tener en nosotros el cambio, ¿no? Porque yo puedo hablarles a ustedes y puedo decirles muchas cosas, pero el cambio viene nuestro. Si yo empiezo a hacer un pequeño cambio, ese pequeño cambio va a ser. Yo siempre que tengo la oportunidad de platicar con gente más joven que yo, o incluso con personas que yo conozco, que son de mi familia, y le digo yo, no tenga más hijos, no los tenga, no está el tiempo para tener más hijos, con uno suficiente, o con 2, no quiere dejarlo solito porque X o Y motivo, con 2, tenga 2 hijos. Si tanto es la situación ahí que quiere darle un hermanito, pues tenga 2, aunque la situación, le estoy sincera, o si usted hace sus cálculos y hace sus cuentas, ¿para cuántos hijos me alcanza? ¿Para cuántos? Y va a darse cuenta que a veces ni para uno le alcanza. Y en aquel dicho, donde comen 2, comen 3, sí, pero los 3 comen mal. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se refiere con la capacidad relativa, que existe, ¿verdad? La ley me está invirtiendo a mí con una capacidad a los 18 años. Dicen que hasta los 18 años yo puedo tener esa capacidad, que sabemos totalmente que es una capacidad de goce, que la tenemos todos. La de ejercicio, que es a los 18 años, ¿verdad? Esa lo sabemos, que la de goce nacemos con ella, ¿verdad? Y la capacidad de ejercicio, que la obtenemos a los 18. Pero esta capacidad de ejercicio sabemos que puede ser relativa. Son los mayores de edad, ¿verdad? Pero también los mayores de edad, pero existe esta capacidad relativa, que son los menores o los mayores de 14 años, ¿sí? Son menores de edad, pero son mayores de 14 años. Eso lo sabemos. También existe la incapacidad, que sabemos, ¿verdad? Que también la incapacidad, pues ahí ya sabemos de que hay una persona que no puede valerse por sí misma, entonces ahí ya entramos a otro tema. Pero el que a mí me preocupa y el que a mí me interesa de que ustedes tengan claro es la capacidad de ejercicio y la capacidad relativa. ¿Por qué? Porque la ley, el Código de Trabajo, en su artículo 31 me está diciendo que los menores, está manifestando que los menores de edad sí pueden trabajar, ¿verdad? Y también me está diciendo que la interdicción judicial por X o Y motivo declarada del patrono no invalida los actos y contratos, ¿verdad? Sabemos eso también perfectamente. Ahora vamos a ver el artículo 280. Y ojo con esto. Nosotros sabemos perfectamente que en todos los asuntos, antes de ir al 280, vamos a ir con el contrato de jóvenes menores de 14 años. Vamos a leer el artículo 32. Y dice, los contratos relativos al trabajo de los jóvenes que tengan menos de 14 años deben celebrarse con los representantes legales de estos, y en su defecto se necesita la autorización de la Inspección General de Trabajo. Vamos leyendo. Los contratos relativos al trabajo de los jóvenes que tengan menos, aquí estamos hablando de los menores de 14 años, deben celebrarse con los representantes legales de esos. ¿Quiénes son sus representantes legales? Quienes estén encargados de su guardia y custodia en ese momento. Puede ser que sean los papás, puede ser que tengan ellos la guardia y custodia de alguien y ellos sean representantes. No vamos a comparar el abrigo temporal, porque ese es un tema que muchos confunden, el abrigo temporal de los niños con la guardia y custodia. Son temas totalmente diferentes. ¿Quiénes son sus representantes legales en ese momento? ¿Cuál es la representación legal que tenemos? Y en su defecto, se necesita la autorización de la Inspección General de Trabajo. Es decir, que si no están los papás o si no están los representantes, son los inspectores o en la Inspección General de Trabajo viendo, ¿verdad?, cuál es la situación de los menores, de los jóvenes mayores o menores de 14 años, que deben celebrarse con la autorización de la Inspección General de Trabajo.
¿Qué es lo que pasa en las personas síndrome de Down? Igual, sucede que las personas que tienen síndrome de Down tienen una, si nos damos cuenta, la mayoría son mayores de edad. Entonces, a ellos los contratan siempre con la anuencia de los representantes legales de estos. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, ellos no tienen la capacidad, aunque digámoslo así, hay muchos, porque hay personas que tienen síndrome de Down muy avanzado y hay otros que creo que lo tienen un poco menos. No sé, la verdad no soy médico, no les puedo decir a ustedes en realidad cómo funciona esta situación de los cromosomas y todo esto, pero lo que sí tengo entendido es que ellos tienen que tener también un representante legal. También se maneja de esta forma porque sabemos bien que son personas con capacidades diferentes, ¿verdad? No me gusta utilizar la palabra especial, pero son personas que tienen capacidades pues diferentes. Entonces empezamos allá con el tema de la inclusión, ¿verdad? Entonces, como en ese caso muchas empresas, creo que McDonald's es una de ellas, que están siendo inclusivos, adoptando personas, digamos, contratando personas que tengan esta condición. Entonces, por lo mismo, ellos también llegan a un acuerdo, llegan a un contrato escrito y siempre con la anuencia de los representantes legales, porque necesitan ellos ampararse. Porque imaginémonos nosotros que algo suceda con ese menor de edad o con ese mayor de edad que es con capacidades diferentes o con capacidades especiales, la situación va a ser totalmente distinta. Entonces sí necesitan la representación o la autorización, en este caso, de los representantes, ¿sí? Ahí en el artículo 280, como les había hablado, también se trabaja, sí, creo que sí. La verdad yo de ese tema no estoy muy bien enterada. Lo único que les puedo decir es de que sí he visto, como les digo, la mayor parte de veces he visto que en McDonald's, no sé si hay otro lugar, en McDonald's sí he visto varios compañeritos con esta condición. Y me parece genial, a mí me parece genial la idea que a eso se refiere la inclusión, no a la tontera de compañera no sé, pero yo no estoy de acuerdo con ese tema. Y quizás me voy a meter a camisa de 11 varas con lo que digo, pero no me parece. O sea, ahí no hay inclusión, ahí para mí eso es una tontera total, ¿sí? En Walmart dice también, puede ser. Para mí eso de que la inclusión, que el compañero, que mujeres, que no sé, no sé ni cómo hablan, que realmente para mí se me hace de lo más absurdo, porque para mí eso es absurdo. Ahí no hay inclusión, dígame de inclusión de una persona que no sepa hablar y que la contraten, o una persona que no pueda ver y que si le lleven carta braille, qué sé yo, cualquier cosa, ahí hablamos de inclusión. Pero un tema como lo que es, he visto varios videos ahí donde salen las chicas o los chicos que compañeros, que a mí hablen con la E, que yo soy ella, que no me parece. Y miren que soy mujer y no me siento cómoda con ese tema. Entonces ahora sí vamos al artículo 280. Sí, es cierto, sordomudos, es cierto, yo los he visto en las despensas, porque creo que vienen siendo lo mismo con operadoras de tienda, como es una sociedad anónima. Creo que sí los he visto ahí que están, porque me ha tocado pasar a las cajas y ellos muy amablemente le muestran a uno como cartelito diciéndole que pues tienen esta condición y que son personas que son sordomudas. Pero me parece genial, les digo, porque entonces imagínense ustedes, ya no saben con aquella pena de que qué va a hacer de mi hija, porque tiene esta condición, y realmente son personas que son, mira, yo conozco muchas personas que tienen esta condición de ser sordomuda y han llegado muy lejos. Niñitos, sí, en Walmart, Campero, McDonald's. Sí, en algunos juzgados.
más que todo en las municipalidades miro yo mucho esto, los que tienen los que son ciegos, ¿verdad? O que tienen bastante deficiencia ocular. He visto que sí, en las municipalidades, creo que en el ICS también, en algunas dependencias del Estado, creo que tienen esa política de contratar personas que no tienen mucha visión o que han perdido totalmente su visión. Es que es cierto, chicos, ahí no hay inclusión, de verdad. Para mí eso no hay. Inclusión es esto: personas con una condición especial, personas que no pueden, digamos, hablar, no pueden escuchar, no pueden ver, personas que tengan una condición especial. Miren, en la municipalidad de acá donde yo vivo, hay muchas personas así, y yo realmente me siento feliz, porque yo digo, las hacen sentir que se pueden valer por sí mismas, que no necesitan nada, porque imagínense, desde que una persona nace con una condición especial, la madre por naturaleza es sobreprotectora. Y aquí hay muchas mamás, y lo saben bien, que las madres por naturaleza son sobreprotectoras. Pues cargamos en nuestro vientre 9 meses a un bebé, y obviamente yo estaba leyendo un artículo que decía que desde que una mujer se embaraza, segrega esa como hormona de protección, ¿me entiende? Como esa situación de proteger siempre a los hijos. Entonces, cuando una persona es con una condición especial, esa sobreprotección se va al máximo, y muchas veces no se les permite vivir de una manera correcta. Y ellos quieren demostrar que son capaces que pueden, pues, acá hay que no pueden caminar, que están lastimosamente y tristemente atados a una silla de ruedas, y también trabajan en la municipalidad, trabajan en muchos lugares, y eso me parece genial, como les digo. Sí, entonces también me parece genial esa situación, pero les digo, eso para mí es inclusión, y yo los felicito, realmente créanme que felicito a las autoridades que hacen lo mismo, que incluyen, ¿verdad?, a esas personas que tienen el deseo de valerse por sí mismas, y que desgraciadamente por una condición física no lo pueden hacer. Entonces ahí es donde yo digo, ahí está la inclusión. Ese debería de ser el verdadero tema acerca de la inclusión. Por ejemplo, cuando están haciendo un montón de rampas, y digo yo, qué alegre que estén haciendo rampas para personas que tienen que usar silla de ruedas y que pueden caminar, no pueden caminar, y que pueden irse por la acera tranquilamente, que ningún carro los va a atropellar o qué sé yo, y existe esas rampas, y digo yo, qué genial. Eso es para mí muy bonito. Pero eso de que compañera, y como les digo, a mí se me hace, perdón, pero a mí se me hace tonto, o sea, se me hace absurdo, y no lo considero correcto. A mí, yo no me miro hablando de esa forma, y díganme lo que quieran, pero a mí nunca me van a hacer que compañera. Yo le voy a decir compañera o compañero, así, realmente como es. Nos vamos a desviar con ese tema, pero es lo que yo firmemente pienso, ¿verdad? Entonces, en el artículo 280 dice, ay, ustedes como cansa estar hablando y no tener nadie que me lea los artículos. La Inspección General de Trabajo debe ser tenida como parte en todo conflicto individual o colectivo de carácter jurídico. Ese artículo tienen que poner mucha atención. La Inspección General de Trabajo, repito, debe ser tenida como parte en todos los conflictos individual o colectivo de carácter jurídico en que figuren trabajadores menores de edad. Trabajadores cuya relación de trabajo haya terminado sin el pago procedente de indemnización, ahí ya estamos hablando de otro tema. Vamos a dejar con el que queremos ver, que es la Inspección General de Trabajo. ¿Por qué? Porque la Inspección General de Trabajo debe ser tenida como parte, dice, en todo conflicto individual o colectivo de carácter jurídico. ¿Por qué? Porque obviamente las personas menores de edad sí pueden demandar, y entonces la inspección tiene la obligación, por eso es tenido ahí. Ustedes tienen que tener mucho cuidado con eso. La inspección siempre, porque me van a preguntar, licenciada, hay audiencias, todo el proceso es el mismo, ¿ya?
todo el proceso es el mismo, porque los menores de edad, así como obviamente tienen capacidad para ser contratados, pues obviamente también tienen la capacidad para demandar por si alguna situación pasa, si están siendo violentadas, ya sean sus garantías mínimas o alguna situación ahí que esté siendo violentados sus derechos. Entonces, aquí este artículo es clave, ahí lo dice claramente: la Inspección General de Trabajo debe ser tenida como parte en todo conflicto, ya sea individual o ya sea colectivo, de carácter jurídico en que figuren trabajadores menores de edad. Y después menciona otra serie de situaciones por las cuales los menores de edad tienen que, ya no son referentes a menores de edad, sino que a otras situaciones que en este momento no nos interesa. Entonces, dice en que figuren trabajadores menores de edad o cuando se trate de acciones entabladas para proteger la maternidad. Por eso es otra situación, o cuestiones como esas que en este momento pues no tenemos por qué tocarlas, porque no estamos en esos temas. Pero sí en cuanto a los menores de edad. Entonces ya sabemos que si hay una audiencia, si hay una demanda, si hay una situación, siempre se le tiene que dar la intervención a la Inspección General de Trabajo. Incluso cuando, hasta para incidentes, para cuando son de indemnización o cuando son de algún seguro, siempre. Hace poco yo tuve un caso en donde una persona X había fallecido y obviamente había una menor de edad en cuestión, una hija. Creo que la mamá me recuerdo que la mamá de la muchacha, se los digo como ejemplo para que me entiendan. La mamá de la muchacha creo que ya había fallecido, me recuerdo. O sea, la muchachita quedó prácticamente huérfana de papá y mamá. Entonces, la tía paterna de la niña quería hacerse responsable de la menor, pero lastimosamente tenía la menor, la abuela materna, y la abuela materna me decía a mí la tía, la tiene o la quiere por la situación económica, porque él trabajaba en la Coca-Cola y ustedes saben que en la Coca-Cola tienen, gracias a Dios, muchos beneficios. Entonces, cuando él fallece, obviamente había que indemnizar, ¿verdad?, a la persona. Y la abuela tenía, pues en ese momento, hasta ese momento, el abrigo temporal. No tocaron guarda y custodia. Lastimosamente el señor confiaba y decía que le cedía. En ese tiempo creo que hizo un documento, no me recuerdo, con otro abogado, porque no fue conmigo, como que la guarda y custodia a su hermana. Y él cambió todo en la empresa antes de fallecer, porque él sabía que la abuelita materna pues no tenía tal vez la intención o buena intención o la buena fe de cuidar de esa menor. Y se inicia un trámite y se inicia un proceso totalmente grande en cuanto a este tema. No el tema de la guardia y custodia, porque ese ya era otro tema que tenían que tocar por aparte. Al igual que como siendo beneficiaria del IX, pero la abuela tenía la protección y el abrigo hasta en ese momento. ¿Por qué? Porque la niña estaba siendo manipulada, influenciada por la señora, y ella toda la vida estuvo viviendo, digamos, cerca de la menor. Se inicia un proceso conmigo, la tía me contrata y me dice, yo quiero la guardia de custodia de la niña, yo quiero esto. Empezamos un proceso. A lo que quiero llegar es que cuando ella llega, porque el señor me recuerdo yo que antes en su afán por proteger a su hija, antes de morir, llega a la empresa y firma, porque creo que les dan ahí donde dejan quién es el beneficiario de pues obviamente de su indemnización o lo que les vayan a dar en ese momento. Y a él le da tiempo de firmar y coloca el nombre de su hermana, ya no de la abuela, digamos, de la niña, sino que de su hermana. ¿Qué sucede con esto? Hay una menor, porque hay una menor en cuestión aquí. Se llega a la empresa y la empresa, cuando llegan y ven que efectivamente el señor hizo el cambio con el sindicato, y sí hicieron el cambio de la beneficiaria, está todo en orden, lógicamente tenían que entregarle a ella la indemnización. Pero ¿qué sucede? Al ver Coca-Cola que existe una menor de edad, dice, yo me lavo las manos y que sea el juez el que determine. ¿Por qué? Porque existe, cierto, que la beneficiaria
pero existe una niña menor de edad en cuestión. Hay una niña, es la hija de él, tiene ciertos derechos. Y se inicia un trámite por incidente post-mortem en el juzgado de trabajo, lógicamente. A lo que quiero llegar es de que acá, cuando llegan a la inspección, cuando llega al juzgado, obviamente el juzgado notifica PGN y notifica a Inspección General de Trabajo. ¿Por qué? Porque tienen que darles intervención. Se les tiene que dar intervención y tienen que estar sabidos como parte. ¿Por qué tema? Porque existe una menor de edad, porque existe un documento firmado por él diciendo de su viva voluntad o su viva voz que él dejaba como beneficiaria a X persona. Ok, la dejaron como beneficiaria, pero existe una menor de edad. ¿Qué va a pasar con esa menor de edad? Y se inicia un proceso X en el juzgado. A lo que quiero llegar con todo esto es que si nos dimos cuenta acá, existe esa menor de edad, entonces hay que tener como parte Inspección General de Trabajo y en muchas ocasiones a la PGN, porque la PGN protege, ¿verdad? Como la niña en ese momento no tenía un representante legal pactado. ¿Por qué? Porque existía solo una protección y abrigo, existía solo una situación ahí que fue rápida, porque muchos, como les digo, no me voy a meter al tema de niñez y adolescencia, pero confunden el tema de protección y abrigo con el de guardia y custodia, que son temas totalmente diferentes. Lo que sucede es que muchos denuncian el maltrato hacia una menor de edad, y lo que hace la PGN es quitar a ese niño de ese lugar de riesgo y colocarlo en un hogar idóneo, porque eso es lo que buscan, un lugar idóneo en donde el menor esté tranquilo, esté en paz y esté protegido sobre todo. Lastimosamente a veces los criterios de PGN son bastante, a mi punto de vista, pues son bastante extraños a veces, porque yo considero de que tenemos que estudiar y ver la forma de que los menores sufran lo menos posible. Pero muchas veces no es así. Muchas veces PGN simplemente ve, está la abuela materna y el abuelo paterno. A esto quiero llegar. Porque la ley así lo dice, pues está la abuela materna y el abuelo paterno, que se vaya con la abuela materna, que se vaya con sin estudiar y ver si de verdad ese menor va a estar bien dentro de la casa de la abuela materna o la casa del abuelo paterno, como sucede en esta situación que les conté, porque la abuela materna simplemente lo que buscaba era lo que la niña iba a recibir. ¿Por qué? Porque entonces ella iba a administrar todo ese dinero. Lógicamente no era un centavo, creo que era más de $500,000 lo que el señor tenía en esa indemnización. Imaginémonos qué protección. Claro, van a decir ustedes, hay una supervisión. Por supuesto que hay una supervisión, ella tiene que rendir cuentas porque hay una menor de edad en cuestión, pero sabemos nosotros aquí que existen 1,000 formas de quedarse con un dinero. En este caso no es de ella. Y había otra niña que era hermana de la niña, que ni siquiera era hermana paterna, no creo que solo de mamá, que también iba a recibir los beneficios que eran para ella. Al final de cuentas, me pongo a pensar yo y digo, la Inspección General de Trabajo, por eso es que tiene que tener esa participación dentro de estos procesos, porque son muy delicados, porque existen todo lo que es en materia de menores de edad. Ustedes saben perfectamente que es totalmente delicado. Acá hay una situación bien complicada que no tenemos que dejar a pasar. ¿Por qué? Porque existen menores de edad. Y ustedes saben que todo lo que es relativo a menores de edad en cuanto a la ley es muy complicado, porque existe una ley de protección hacia ellos específica. Es como cuando estamos hablando de personas de la tercera edad. Existe una ley de protección específica. Estamos hablando, por ejemplo, mujeres mayores de la tercera edad y menores de edad. Una ley específica, una ley especial los protege, y todo lo que esta ley es bastante especial. Ahora vamos a ir, ya vimos la capacidad, ya vimos que es relativa, ya vimos que puede ser cómo es la participación de ambos, la participación de Inspección General de Trabajo, y como les comento en muchas ocasiones de PGN, si el menor de edad no tiene esa representación. Ahora vamos a ir con la representación y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si ustedes quieren lo pueden, se los puedo dictar para que ustedes lo vayan copiando.
Severino se merece. Gracias. Me voy a apagar un poquito la cámara. Ya saben que apago por rato la cámara porque me aburro de estarme viendo. Entonces pueden copiar toda persona natural con capacidad procesal, toda persona natural con capacidad procesal puede elegir entre comparecer y estar en juicio personalmente. O por medio de representante. La persona jurídica solo lo puede hacer por medio de las personas individuales autorizadas. Repito, toda persona natural con capacidad procesal puede elegir entre comparecer y estar en juicio personalmente o por medio de representante. La persona jurídica solo puede hacer por medio de las personas individuales autorizadas. Entonces ya sabemos, ¿verdad?, que la representación dice que toda persona que sea natural, que tenga capacidad, ojo con esto, que tenga capacidad para, con capacidad procesal, es decir, que tenga la capacidad para poder estar dentro de un proceso. Entonces obviamente tiene que tener capacidad de ejercicio, ¿verdad? Tiene que tener también capacidad de ejercicio. Dice que puede elegir entre comparecer y estar en juicio personalmente. Muchas veces sucede de que no es tanto que elijan, sino que siento yo que la mayor parte de situaciones que se dan en este caso es porque no pueden realmente estar dentro de. Por ejemplo, los patronos no van a ir, imagínense cuántas demandas tienen ellos pendientes y hay una situación ahí bastante complicada para ellos. Entonces lo que sucede es que hacen una representación a medio del representante legal. Ese representante legal es el encargado de ir a las audiencias, porque por eso en una junta o en una primera, cuando se hace la constitución de una sociedad anónima o ya sea una empresa, ustedes se recordarán como en notariado, que lo que hacen es constituir ahí, dentro de esa acta de constitución, está fraccionado quién es el representante legal. Y este representante legal es el encargado de ir a esas audiencias, lógicamente. A veces no solo hay un representante legal, sino hay varios. Entonces lo que sucede es de que esta persona que ya colocaron, que ya se pactó. Muchas gracias por la definición. Creo que fue Axel. Gracias, Axel.
Entonces, a veces no solo es un representante. Entonces en esa asamblea, en la primera donde se constituye, bueno, vamos a hacer una sociedad anónima, o simplemente vamos a hacer una sociedad, qué sé yo, todos los tipos de sociedades que existen, o simplemente voy a hacer yo como comerciante individual, voy a poner un negocio, pero necesito que alguien sea mi representante legal. ¿Por qué? Por esta situación. Porque de verdad el dueño no tiene como dice ahí, que tal vez tiene que elegirla, pero no es que elija esa representación, sino que simplemente él no puede estar en todos los procesos que estén, no les quiero decir con esto que lo demanden cada día, pero sí tiene muchas otras funciones delegadas, no simplemente el de ir a las audiencias, sino que tiene muchos delegados, siendo ellos parte de. Entonces, como representantes, lo que les queda es ir al juzgado, representar y ver qué es lo que está sucediendo con ese proceso. Ese es un claro ejemplo de la representación, y muchas veces también a veces sucede que ya sea el patrono o ya sea el demandante, pues tiene que salir a algún lado, qué sé yo, no dentro y fuera de la República de Guatemala. Entonces para eso existen los mandatos, ¿verdad? O puede ser que una persona se haya ido, qué sé yo, en el tiempo que empezó su proceso y se tuvo que ir por X o Y motivo, y estando en Estados Unidos él necesita seguir con el proceso. ¿Y qué sucede con esto? Entonces existen los mandatos judiciales, y con esto puedo yo representar a la persona, o pueden representar a la persona que pasa esta situación. Muchos tienen la duda porque me dicen: licenciada, pero usted es abogada, yo miro que usted viaja mucho a Estados Unidos, ¿será que usted puede hacer los mandatos allá y con postillas y timbres de ley y todo? Entonces les digo yo puedo como notaria ir hacia Estados Unidos, yo puedo ir, sí puede, porque dependiendo cómo esté la sociedad, pueden tener varios representantes, dependiendo cómo esté constituida la sociedad. Todo va a depender de esa acta de constitución que esté la empresa. Pero si él considera que necesita tener varios representantes, y puede tenerlos, si no hay una prohibición ahí específica, pero todo va a depender de cómo esté la constitución de la sociedad, porque todo va emparejado de la mano, tanto mercantil como laboral. Si nos damos cuenta en este caso, estamos tomados, por ejemplo, laboral y civil igual, tomados de la mano, laboral y mercantil igual. Entonces regreso al tema, los mandatos son permitidos. El problema que yo veo principalmente en esto es que los mandatos no son hechos o no son realizados debidamente. ¿Por qué? Les voy a explicar. Sucede que cuando uno viaja a Estados Unidos, uno busca un notario allá y les pregunta y les dice: mire, necesito que me haga un mandato, y le hacen un mandato, según ellos, muy bien redactado, muy bien hecho, en una hoja de papel bond normal. Cuando usted lee ese mandato, se da cuenta que el mandato está... Usted sabe que en Guatemala ese mandato, para protocolizarlo, se lo van a regresar. Definitivamente lo van a hacer. Entonces, hay una forma, yo se los digo como tip, si ustedes tienen personas en el extranjero que quieran hacer un mandato, yo lo que hago es redactarlo yo. Lo redacto y se lo envío a mi cliente. Por ejemplo, si está en Estados Unidos, yo le envío y le digo: mire, yo sé que allá usted contrata un notario y necesito que contrate un notario, pero por favor, llévenle este formato, no me gusta decirle machote, llévenle este formato al licenciado y dígale por favor se puede pegar a este formato, ¿sí? Ok, se van con el licenciado o con el notario en ese caso, y le explican: mire, la licenciada de Guatemala me envió un mandato porque sabemos de que usted es pues notario, pero de igual forma en los países donde nosotros vivimos pues es un poco formal el asunto, y necesitamos que para que surta efectos legales pues cumpla con ciertos requisitos. Y aquí está. Llega el señor, ve los mandatos y dice: ok, está bien, yo lo hago de esa forma. Si a ella le va a servir de esa forma lo voy a hacer. Ok. Entonces, vuelvo y les repito, ahí está la situación de los mandatos. Pero
Como les digo, es de mandato a mandato. ¿Qué sucede? Está en Estados Unidos y yo quiero seguir ese proceso porque yo lo inicié, pero por una situación de fuerza mayor yo tuve que salir del país. Para eso existe el mandato judicial. Envío el mandato con representación, pero como les digo yo, tiene que estar bien redactado, porque si no, lo que va a suceder es de que cuando yo llegue al Archivo General de Poderes, entonces van a decir, no, eso está mal, no me lo van a protocolizar, sencillamente no lo van a hacer, y es ahí donde empieza otro proceso y otro problema para mí y para mi cliente. O bien, ¿qué sucede? Lo que yo hago muchas veces es que cuando yo viajo hacia Estados Unidos, yo hago los mandatos allá, ¿ok? Con, ya sea para representar a alguien, por ejemplo, en un divorcio o alguna situación como esa, lo hago estando en Estados Unidos, pero no para mí, porque entonces ahí existiría la doble representación, pero lo hago para otro abogado con el que yo trabaje, o la hermana, hermano, mamá, papá, qué sé yo, algún familiar cercano a esta persona para que puedan ser representados dentro de esa audiencia. Por favor, si me hace favor de pasar los listados, creo que es Daniel, si me hiciera favor de pasarle los listados, no sé si ya los pasan, creo que no los han pasado, ¿verdad? Pues si no lo han pasado, me hace favor. ¿Verdad? Entonces a eso se refiere la representación, ¿verdad? En que cualquier caso, muchos me dicen, ay, pero en materia, por ejemplo, si alguien va a caer, qué sé yo, preso y el representante se va a ir, no, ¿verdad? Ese es un tema totalmente que no se puede representar. Dice que aún no, dice, me hace favor de pasarlo, creo que es Daniel, mi auxiliar, si me hiciera el gran favor de pasarles los listados. Ahorita dice. Gracias, Daniel. Entonces, aquí vamos a ver una clasificación en cuanto a la representación. Sí, ya me respondió Daniel, gracias. Entonces existe acá una clasificación en cuanto a la representación. Ahorita, chicos, ahorita se las paso. Existe, por ejemplo, la representación voluntaria o convencional. Como número 1 pueden poner o guión, o ahí no sé qué le puedan poner. O representación voluntaria. Voluntaria o convencional. Y dice cuando un litigante le confiere a otra persona mandato para que lo represente. Repito, voluntaria o convencional, cuando un litigante le confiere a otra persona mandato para que lo represente, facultándola para ejecutar en su nombre y por su cuenta actos jurídicos procesales en determinado proceso. Creo que hay un problema con la asistencia. Dice, ¿podría revisar, por favor? Dice que ya no acepta respuesta. No sé qué pasó ahí.
Bueno, entonces como vieron en la representación voluntaria o convencional, cuando el litigante le confiere a otra persona mandato para que la represente o lo represente, facultándola para ejecutar en su nombre y por su cuenta actos jurídicos procesales. En determinados procesos. Repito, voluntaria o convencional, cuando un litigante le confiere a otra persona mandato para que lo represente, facultándola para ejecutar en su nombre y por su cuenta actos jurídicos procesales en determinados procesos. Esa está fácil, ¿verdad? Es voluntaria, simplemente yo necesito que, como les repito, que alguien me represente porque no puedo, simplemente no puedo, o tengo algún impedimento para acercarme hacia los juzgados por X o Y motivo. Entonces esa es la voluntaria, yo lo decido de esa forma. Y para eso vamos a ver el artículo 1686 del Código Civil. 1686 del Código Civil. Ya lo pueden ir apuntando. Y el 1686 manifiesta: por el mandato, una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. El mandato puede otorgarse con representación o sin ella. En el mandato con representación, el mandatario obra en nombre del mandante y en los negocios que realice dentro de las facultades que se le hayan convenido, obligan directamente al representado. En el mandato sin representación, el mandatario obra en nombre propio, sin que terceros tengan acción directa contra el mandante. Ustedes eso ya lo tienen que haber visto, ustedes están ya en su séptimo semestre o noveno, entonces ya saben, tienen perfectamente establecido cuáles son las clases de mandato, ¿verdad? En este caso, estamos hablando 1686 como la representación voluntaria o convencional, y también artículo 1687 donde dice que el mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado expresa o tácitamente. Entonces acá se da mucho lo que es la protocolización, ¿verdad? Porque como estamos en otro país, a veces sucede que necesitamos hacer de esa forma. 1686 y 1687 necesitamos hacerlo de esa forma, y por eso es que nosotros redactamos. Yo a veces, lo que les repito, hago eso. Llego a Estados Unidos, hago mi mandato de forma escrita en hojas de papel bond, me lo firma la persona, doy fe, porque recordémonos que yo tengo, el notario público tiene fe pública en todos lados, pues actos que la ley me enviste a mí, que yo puedo realizar en otro lado para ejercer aquí. No quiere decir que yo pueda hacer contratos allá y que ejerzan allá, sino que para que surte efectos aquí en donde yo soy abogada y notaria. Entonces, ¿qué sucede? Hago mis mandatos allá, me lo firman allá, me lo traigo yo en mi maletita, ¿verdad? Porque yo no puedo sacar mis hojas de protocolo de aquí de Guatemala, porque eso es un grave delito. Pero me llevo mis hojas de protocolo, mis hojas de papel bond, y allá lo imprimo, lo leen, lo firman, doy fe y regreso a Guatemala. Entonces ya me toca protocolizar, ¿verdad? Con otro abogado, porque como yo hice el mandato, o puede ser que yo misma lo protocolice, pero la representación sea para otro, no para mi persona, sino para otra persona, como les repetía, hermano, mamá, tío, qué sé yo. Y eso se refiere a la representación voluntaria. Si tienen alguna duda, me dicen. Eso está bastante sencillo, como les dije. Me imagino que ustedes ya vieron las clases de mandato, y aquí estamos viendo simplemente las clases de representación. Ahora vamos con la representación
necesaria. Y esa pues sabemos que es la que se ejerce a nombre de una persona jurídica. Esa sabemos perfectamente que es la que se realiza a nombre de una persona jurídica. ¿Por qué es necesaria? Porque definitivamente, ¿verdad?, la empresa jurídica necesita tener esa representación, porque no puede ir la empresa, no puede ir la persona jurídica, porque sabemos de que no es una persona física, ¿verdad? No puede ir ella, la persona jurídica como tal, sino que necesitamos esa representación. Por eso es necesaria, porque si no la tenemos, esa representación, no podemos ser parte dentro de un proceso. Necesitamos definitivamente sí o sí esa representación. Y luego vamos con la representación legal. Y dice que es la que se ejerce a nombre de las personas procesalmente incapaces. Repito, es la que se ejerce a nombre de las personas procesalmente incapaces, como por ejemplo los menores de edad o los declarados en estado de interdicción. Ellos necesitan esa representación, ¿verdad? Es una representación legal, porque necesitan, ellos no pueden ser representados solos, sino que necesitan siempre de esa representación, ya sean los menores de edad, ¿verdad?, o los que son declarados en estado de interdicción, ya sea que haya sufrido algún accidente, alguna situación ahí que lo haya dejado incapaz para poder representarse solo. Entonces definitivamente tenemos que acudir a la representación legal. Y esto, ¿verdad?, sabemos de que es una representación ya sea a los menores de edad o los declarados en estado de interdicción. Mire, vamos viendo tres: voluntaria o convencional, la necesaria. La voluntaria ya sabemos de que es, nosotros necesitamos, nosotros no necesitamos lo que nosotros queremos que nos represente, ¿sí? Yo realmente no puedo estar en ese proceso por X o Y motivo y necesito seguir con dicho proceso, entonces necesito que esa persona me represente. Ahí hay una voluntariedad, ¿verdad? Voluntariamente yo lo estoy haciendo. La necesaria, sabemos de que definitivamente ella es una persona jurídica y es necesaria esa representación, porque sin esa representación la persona jurídica no puede ser parte dentro del proceso, ¿verdad? Porque la persona jurídica no es una persona natural, no es un ser humano, sino sabemos que es una entidad. Entonces no podemos realmente estar sin ser representados. Y la representación legal es la que se ejerce a nombre de las personas procesalmente incapaces, como quienes, los menores de edad y los incapaces, los interdictos, que sean declarados con interdicción. Y la representación judicial, cuando el nombramiento del representante se debe al juez por medio de una resolución pertinente. Ya, la judicial es cuando el nombramiento de representante se debe al juez, es decir, que el juez nombró esa representación. Hay un proceso ahí, por X o Y motivo, hay un proceso en donde por el cual el juez 303394003, ¿verdad? De esa forma se tiene que llevar a cabo. Eso es la representación voluntaria, necesaria, legal y judicial. Vamos a ver nuestro artículo 323 del Código de Trabajo. Artículo 323 de nuestro Código de Trabajo. Espero que vayan buscando los artículos conmigo, los vayan leyendo. Dice: formas de comparecencia y gestión. Las partes pueden comparecer y gestionar personalmente o
por mandatario judicial, ¿ya? Cuando la cuantía no exceda del equivalente de 2 salarios mínimos mensuales para la actividad no agrícola. Si el mandato podrá extenderse por medio de carta poder firmada por el propio interesado, pero si no pudiere o supiera firmar, deberá hacerlo por acta levantada ante el secretario del tribunal. Solo los abogados, miren, ahí están quienes pueden ser los representantes, los abogados, los dirigentes sindicales en la forma prevista en este código y los parientes dentro de los grados de ley, circunstancia que acreditarán obviamente en el tribunal. ¿Cómo lo vamos a acreditar? Lo vamos a ver. Podrán actuar como mandatarios judiciales. ¿Cómo me acredito yo como abogado? Con mi carnet de colegiado activo o ya sea mi constancia de colegiado activo. Los dirigentes sindicales pues tienen ellos su cartita o su acta de representación o su acta en donde están nombrados como dirigentes sindicales, o bien cargan, creo que ellos cargan como gafete que les dan como dirigentes o líderes sindicales. Y también los parientes, ¿cómo van a acreditar que son parientes dentro de los grados de ley? Pues obviamente lo van a acreditar por medio de sus actas o sus partidas, certificaciones de nacimiento. De esa forma nosotros nos vamos a dar cuenta si existe un grado de parentesco o no entre ellos, ¿sí? Las personas jurídicas actuarán por medio de sus respectivos representantes. Aquí vemos claramente, dice actuarán. Entonces sabemos de que ahí va la representación necesaria, porque necesitamos de esa representación, ¿verdad? Previstos en la escritura constitutiva, era lo que yo les decía, dependiendo de la escritura constitutiva, ahí de eso versa todo, de eso se desliga todo. Si fue hecha la escritura de constitución de esa sociedad anónima, se van a dar cuenta ustedes que tiene, por eso es que las actas de constitución de sociedad anónima son tan extensas, porque tienen que dejar todo estipulado dentro de esas actitas de constitución. Entonces, en la escritura constitutiva o en los estatutos, pero si otorgaren su representación a otros, estos deben de tener la calidad de abogados. Miren, dice que si digamos que si se les da a alguien más, si le otorgan a alguien más la representación, deben de tener eso, la calidad de abogados. Se exceptúan los casos de representación que se deriven de una disposición legal o de una resolución judicial, en la que será quien les corresponda conforme a las leyes respectivas o la resolución judicial. Todo mandatario o representante legal está obligado a acreditar su personería en la primera gestión o comparecencia. Esa es otra cosa que ustedes tienen que tener cuidado. ¿Cómo voy a ser yo representante? ¿O cómo puedo ser yo nombrado? Como mandatario yo tengo que llevar, aquí está mi mandato, mire licencia, aquí está la escritura, aquí está una copia simple. Eso no me sirve. Aquí está un testimonio, sí, ok, el testimonio sí me sirve, pero tengo que verificar que sí esté inscrito ese mandato ante el archivo de poderes, ¿verdad? Tiene que estar inscrito, porque si no está inscrito, no puede surtir los efectos legales que tiene ese mandato. Tiene que estar debidamente inscrito. Tenemos que tener cuidado con eso. A la hora de que se presente un mandatario a una audiencia, todos tienen que tener en cuenta de que tienen que tener esa representación, tienen que tener esa acreditación. Si no está debidamente acreditado, eso no me sirve, porque muchas ha pasado, aunque no lo crean, en audiencias en donde se presentan con los mandatos, pero esos mandatos no están inscritos, nunca nacieron a la vida jurídica. Si nos ponemos a pensar, no nacieron a la vida jurídica. ¿Por qué? Porque no están inscritos como deberían, ¿sí? Entonces sabemos de que aquí tenemos que acreditarlo, ¿verdad? ¿Cómo me acredito? Por ejemplo, una persona jurídica, ¿cómo acreditan la representación? Con las certificaciones, ¿verdad? En esa certificación o el acta de nombramiento, ya sea del acta de nombramiento o designación de la representación, por ejemplo, en una persona jurídica. ¿Cómo acredito yo como persona jurídica? Aquí está el acta constitutiva o aquí está el acta de nombramiento de la persona en donde se le nombra como mandatario o como representante legal, ¿ok?
Los abogados, pues sabemos que como con nuestros carnet o con nuestros mandatos que fueron debidamente, ¿verdad? O bien a los testimonios de las escrituras públicas, en este caso el testimonio de el mandato, pero como les repito, que esté debidamente protocolizado, que esté debidamente registrado y con todos sus pases de ley. Los sindicatos, ¿cómo se representan? Ya les dije, ya sea por medio de una certificación, por la Dirección del Trabajo, porque la Dirección General de Trabajo tiene la obligación de extender esa certificación, en donde conste pues la inscripción obviamente de este sindicato. Ellos tienen que tener esa certificación. La mayoría se jacta por certificaciones, pues. No sé si tienen alguna duda. Entonces eso es lo que les quiero decir, que en ese caso tienen que tener mucho cuidado al momento de una audiencia. ¿Por qué? Porque entonces esta representación se tiene que estar, tengo yo que acreditar esa representación, ya sea como abogada, ya sea como representante legal, ya sea como mandataria judicial, ya sea como cualquier situación, tengo yo que acreditarla, porque si yo no acredito, ¿cómo acredito en una audiencia? Por ejemplo, me identifico yo ¿con qué? Con mi DPI. Como abogada, ¿cómo me identifico yo? Con mi carnet de colegiado activo. Puedo llevar mi carnet de representación, pero siempre tengo que llevar mi carnet de colegiado activo, porque ahí efectivamente dice si estoy activa o no, porque existen muchas veces de que por X o Y motivo están inhabilitados algunos colegas, ¿verdad? Y lo hacen ver por medio de por ejemplo, como cuando ustedes se gradúan, les dan dos carnets, uno que es supuestamente solo por presentarlo, para identificarse, y el otro que es de colegiado activo. Yo en realidad ya solo uno uso, que es el de colegiado activo, porque me sirve para todo, para entrar, para audiencias, para todas esas cuestiones, pero tenemos que tener cuidado en ese sentido de estar debidamente inscritos y todo, y obviamente estar colegiados, porque mucho sucede que no están colegiados y cuando se dan cuenta en la audiencia ya les ha pasado la fecha de colegiación y dicen, bueno, mire, pero el licenciado no está activo. Está aquí, es abogado y lo que quieran, pero él no está activo. Entonces, los jueces tienen mucho cuidado de eso cuando usted les entrega su carnet, de verificar ahí la fecha, y de igual manera lo hacen con los mandatos. ¿Por qué? Por la representación. No sé si tienen alguna duda, y si no, pues lo dejamos hasta ahí. No sé si ya todos firmaron su asistencia. Ustedes me cuentan. Lo que no sé con ustedes es si ya tengo habilitada mi aula virtual. Voy a verificar eso con mi auxiliar para dejarles un trabajo para la próxima semana. Bueno, si ya firmaron, entonces primero Dios, nos vemos la próxima semana. Voy a verificar si ya tengo habilitado esto de la aula virtual, para verificar eso, para dejarles un trabajito, y primero Dios les voy a enviar un folleto en esta semana para que ustedes lo tengan, o quizás hoy, si lo puedo enviar, lo envío de una vez. Si no tienen ninguna duda, pues sigo, porque en unos minutos ya empiezo con mi otra clase. Ya hay aula virtual, dicen Classroom. Ok, entonces voy a preguntar cómo acceder ahí, porque me perdí en eso. Pero yo me voy a comunicar. Como supuestamente nos iban a pedir correos, pero no, bueno, no hay problema. Yo me voy a comunicar.
voy a platicar con ellos. Entonces ahí en el aula virtual les voy a dejar el trabajo. Sí, yo creo que es para el próximo domingo. Bueno, que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Que Dios me los bendiga y que pasen un bonito domingo. Pasen el código de Classroom. Si me pudieran enviar el enlace, por favor, en WhatsApp, se los agradecería. Gracias, que tengan feliz día.